Hola, ¿cómo están todos los amigos? Ya, como habrán visto en el video anterior, estábamos hablando de que habíamos empezado a hacer funcionar una nevera, un cooler con una celda Peltier. Les recuerdo que ya habíamos hablado de esto antes, así que esto no es un video explicando qué es una celda Peltier, cuál es el origen de la celda Peltier. No, se supone que el que llega a este video ya sabe a lo que viene, ya sabe lo que es una celda Peltier. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a explicar qué es lo que tenemos aquí. Bueno, para los que estuvieron en el video anterior, para los que vieron el video anterior, tenemos termostato digital con relé. Tenemos los disipadores de aluminio, tenemos los ventiladores que ya habíamos mostrado en el video anterior, y debajo estaría lo que es la celda Peltier. Sin embargo, estos días le agregué otros componentes. Por ejemplo, le agregué un regulador de voltaje para poder, en vez de usar 12 volts, poderlo elevar un poco hasta el voltaje de 12.3. Le agregué un Arduino Nano y le agregué un relé para Arduino. ¿Qué es lo que hace el Arduino Nano en este sistema? Lo que hace es que deja funcionando el sistema durante 10 minutos y al llegar los 10 minutos lo apaga. ¿Por qué elegí este sistema? Porque como no llegaba nunca a la temperatura que yo quería, el termostato permanecía encendido, permanecía, así que no cortaba nunca la corriente a la celda Peltier. Así que dije, ya con el Arduino Nano por lo menos podemos programarle cuánto tiempo deseamos que esté encendida la celda Peltier y cuánto tiempo la apagamos. Les quiero decir que los videos que salen en YouTube y en TikTok yo vi montones. Tengo que haber visto unos 50 videos distintos de neveras o pequeños mini cooler artesanales funcionando con celda Peltier. Vi montones y montones de tutoriales y todos con mucho éxito el funcionamiento. Pero ¿qué pasaba? Porque a mí no me funcionaba, porque yo pasaba horas con la celda Peltier funcionando y no podía llegar a la temperatura. Bueno, este video ojalá que les sirva. Les voy a decir todos los errores y detalles que a mí me fueron apareciendo en el camino, empezando por la propia celda Peltier. La vamos a mostrar acá. Voy a ir a buscar el destornillador y vuelvo enseguida. Bien, aquí tenemos lo que es entonces la cara fría de la celda Peltier. La celda Peltier está ahí abajo. Tengo la sonda del termómetro ahí enganchada con una pintita de silicona. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vas a ocupar esto? Ya, vamos a comenzar analizándolo al detalle, por qué se ve así. Nosotros en este momento estamos usando una celda Peltier 12702, o sea, es una celda que funciona con 12 volt. Es una celda Peltier que funciona con 12 volt y 2 amperes. Es una celda, a pesar de que es de 40 milímetros por 40 milímetros, es una celda que consume poquito amperaje. Entonces dije, como vamos a contar solamente con una batería y esa batería va a ser cargada por un panel solar y no va a ser un sistema industrial, va a ser algo pequeño, tengo que usar algo que me permita usar poca corriente. Así que esta celda Peltier 12702 al principio no funcionaba, sacaba el disipador. Era un disipador bastante grande, era igual al que está acá, el disipador del lado frío. Entonces no enfriaba. ¿Qué fui haciendo? Lo tuve que partir por la mitad. Cuando lo partí por la mitad ya enfrió un poco más, pero aún así no era suficiente para poder enfriar por dentro de la nevera. Y además rápidamente se volvía caliente. Ya. Continué probando distintas configuraciones de la tapa de lado, debajo, por arriba. Seguí cortando el disipador y a medida que lo iba achicando más, el disipador se iba enfriando más, hasta que ya quedó con ese tamaño. En este tamaño ya empezó a enfriar lo que yo necesitaba que enfriara. Y también el ventilador lo puse apuntándole al disipador frío y también, como quedó ahora, sacando el aire hacia afuera. De cualquiera de las dos formas sirve. Ya ustedes van a tener que probar en su propia experiencia
cómo les va mejor, si apuntando hacia afuera o apuntando hacia adentro. En este momento yo lo voy a dejar apuntando, sacando el aire frío del radiador, sacándolo hacia la cavidad de la propia nevera. Les digo, esto no es algo fácil. O sea, en los videos tutoriales que tenemos en YouTube, la gente llega, arma el kit, lo enciende y empieza a congelar y todos felices. Pero esto realmente no es así. Yo les aseguro, he pasado 2 meses tratando de configurar esta cosa de 1000 maneras distintas para que pueda generar algo de frío, y hoy día al fin conseguimos un poco de baja temperatura y además un poquito de estabilidad. Vamos a volver a armarlo para mostrarles el otro lado. También cabe mencionar que aquí yo había impreso todo un marco en la impresora 3D, pero el marco se calentaba, no hacía que hiciera contacto el disipador con la celda Peltier, o si hacía contacto, el otro lado, el lado caliente, no le hacía contacto. Así que aquí tuvimos que probar varias cosas. Esta es una placa de aluminio, lo que tenemos aquí es una placa de aluminio. También tuve que poner los tornillos, evitando que los tornillos del disipador del lado caliente se topara con el disipador del lado frío, y viceversa. Los tornillos del lado frío del disipador no pueden tocarse con el disipador del lado caliente. Como verán, ahí hay una muesquita y el tornillo no lo toca. Así que ese es otro detalle a tener en consideración. Muchos dicen que da lo mismo que el tornillo del disipador se toque con el disipador del lado caliente, con el lado frío, da lo mismo que se tope. No da lo mismo, porque obviamente se está transfiriendo calor por esos tornillos. Así que tener en consideración, pueden apretar el disipador frío y el disipador caliente sin necesidad de que se estén topando los tornillos unos con otros. Hágalo. Ya le va a facilitar mucho poder estabilizar la temperatura. Entre medio, para que el disipador caliente no esté mirando el disipador del lado frío, yo le coloqué ahí unos cartoncitos y traté de hacer los cortes lo más preciso posible. Ustedes verán que ahí pasé galleta una y otra vez. Queda feo, sí, yo sé que queda feo, pero esto es un prototipo casero, así que da lo mismo como que mientras funcione. Bien, ¿qué tenemos por este otro lado? Acá tenemos una placa de fibrocemento, o como también se le conoce acá en Chile como Internil. Este es un material bastante resistente a la temperatura y bastante fácil de trabajar. Aquí tenemos atornillado el disipador del lado caliente, donde está bien apretadito en contra de la celda Peltier. Tenemos el disipador, que acá sí o sí el disipador tiene que estar apuntando el aire hacia el disipador. El aire tiene que estar apuntando hacia el disipador. Y también tengo otro más de apoyo, un mini disipador que también está apuntando aire frío hacia el propio disipador. Y de esta forma, esta configuración finalmente me empezó a enfriar, ¿ya? Tenemos entrada de 12 volt. Tenemos un regulador de voltaje con el que empecé a regular el voltaje para aumentarle un poquito los 12 volt, llegando a 12.3, que es donde está funcionando de mejor manera la celda Peltier, en 12.3 voltios. Acá tenemos un relé que está controlado por el Arduino. El Arduino lo que hace es mantener esto funcionando durante 10 minutos para darle un tiempo suficiente para lograr enfriar, y luego de los 10 minutos lo corta 2 minutos y así luego se repite el ciclo. También empecé primero con el termostato digital, donde yo le programaba a qué temperatura cortar y a qué temperatura comenzar a funcionar, pero como era tan ineficiente el sistema de acá, nunca llegaba a la temperatura, siempre se estaba calentando. Realmente la función del termostato digital no servía para nada, porque nunca llegaba a la temperatura que yo esperaba. Primero, yo muy ingenuamente pensé que iba a llegar a los 0 grados o a una temperatura inferior, lo que nunca sucedió. Nunca llegó a los 0 grados. Y empezó a llegar a los 17 grados, a los 16 grados, ahí se mantenía un poco, pero no bajaba de eso.
y era muy inestable, se calentaba al tiro, se detenía de repente en 15 grados y no cambiaba la temperatura, y otras veces, dependiendo de la hora del día, llegaba a 14 grados, 13 grados, pero creo que 13 grados fue lo máximo. Muy inestable y muy ineficiente el sistema cuando recién comencé a hacer las pruebas, así que tuve que descartar el relé del termostato digital y ocupar el sistema de Arduino. Así que seguí haciendo pruebas, seguí haciendo más pruebas hasta que llegamos al día de hoy, y hoy día realmente logramos poder estabilizarlo en 10 grados, que yo creo que 10 grados ya es suficiente para mantener la hielera en la playa o en un día de camping. Así que vamos a iniciar ahora la prueba. Aquí tenemos finalmente el mini cooler modificado, el típico cooler que uno lleva a la playa. Aquí lo tenemos, pero ya está modificado, está funcionando, y esta es la primera vez que está mostrando estas temperaturas por debajo de los 10 grados. Ahí tenemos 9.9, tenemos los ventiladores funcionando, todo impecable. Había estado esperando este momento para poder hacer este video, a pesar de que habían pasado varios meses ya que había tratado de hacer funcionar este aparato y no lo había logrado, pero hoy día, ya que tenemos estas temperaturas, dije yo, la verdad ya logramos estabilizarlo, parece. Bien, dentro de la nevera hemos preparado una especie de tapita. Aquí ya no está hasta el fondo, esto tiene una tapita que tiene una botella de agua y una de estas compresas, no sé cómo se llamarán, gel refrigerante de medicamentos, y que también sirve para mantener todo frío. Le vamos a colocar otra botella ahí y otra compresa acá, a ver si hay un cambio de temperatura entre la parte de abajo y la parte de arriba. Y vamos a colocar la tapa y vamos a enchufar nuestro sistema en una pieza de la casa, en una habitación. Bien, finalmente ya lo tenemos conectado. Vamos a programarle el corte a los 10 grados, y lo vamos a dejar a 10 grados para que corte cuando llegue a 10 grados, supuestamente. Ya esa es la temperatura que a nosotros nos interesa, los 10 grados. Pero tenemos también que programarle la estéresis, que es la cantidad de grados que le vamos a dar para que espere el corte. O sea, no se va a cortar a los 10 grados, se va a cortar, le vamos a dar 2 grados de estéresis, que es, se va a pasar un poquitito, se va a pasar 2 grados. Esa es la estéresis, es la cantidad de grados que se pasa el sistema luego de que nosotros determinamos una temperatura. Ya se va a pasar 2 grados, se va a pasar 2 grados. Vamos a ver a los cuantos minutos se va a volver a poner en funcionamiento. Esa es la temperatura, esa es la temperatura bajo cero. Esto es una corrección. El termómetro, el termostato digital, no mide correctamente la temperatura. Yo pasé varios días tratando de averiguar eso. No lo sabía realmente. Hasta que después, ya de tanta información que yo veía en los foros, en los tutoriales, supe que el termostato hay que corregirlo. Uno con un termómetro de la casa, mide adentro de la cavidad de la nevera para tener una referencia, y ahí te va a decir la temperatura real cuando lo midas con un termómetro médico, un termómetro de los que tenemos en la casa. Así que nosotros le corregimos la temperatura mediante es el PO4. El P4 te corrige la temperatura. Nosotros lo tuvimos que corregir, quitarle 7 grados al sistema, al circuito. Le tuvimos que quitar 7 grados para poder corregir ese error que trae de fábrica. Ustedes lo más probable es que también van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que hacer una prueba con el termómetro de su casa y probar cuál es la temperatura real que hay adentro.
¿ya? Y por último, el P5 son los minutos, después de cuántos minutos queremos que vuelva a funcionar. Le vamos a colocar que queremos que vuelva a funcionar después de 5 minutos. Ya cuando el sistema se apague, va a llegar a la temperatura que nosotros queremos, ¿no es cierto? Se va a apagar y nuevamente se va a poner en funcionamiento después de 5 minutos. Ok, entonces lo dejamos en 1 minuto, ¿ya? Cuando llegue a la temperatura que nosotros queremos, va a pasar una estéresis de 2 grados, se va a cortar el funcionamiento y la temperatura va a empezar a subir. Y el tiempo de respuesta va a ser de 1 minuto. Va a empezar a subir la temperatura, pero al llegar al minuto el sistema va a volver a funcionar. Eso nos permite ahorrar un poco de energía. Ya, pero ustedes lo pueden configurar como ustedes lo quieran. Si ustedes tienen un mejor modo, si ustedes tienen un mejor método de configurar el termostato, lo configuran a su manera, ¿ya? Esto solamente es una forma de configurarlo, que es la que vamos a utilizar en esta prueba. Bien, entonces está funcionando. Le colocamos que necesitamos 10 grados nosotros, y con una estéresis de 2 grados, cuando llegue a 8 grados seguramente se va a apagar. Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si se apaga o no se apaga. 8.7. Y si esta prueba es exitosa, tal vez podemos hacer una un poco más exigente, que llegue hasta los 0 grados, puede ser. Pero vamos a esperar que pasen, ¿no es cierto?, las 24 horas. En este momento ya son las 8 de la tarde. Acá en Chile es primavera, ya estamos a punto de llegar en el verano. Está haciendo bastante calor en la zona centro de Chile. Así que son unos días calurosos estos. 8 de la tarde. Ahí va a llegar. Escuchemos así. Y ahí cortó. Llegó a 8 grados y cortó. Va a pasar 1 minuto entonces, cuando el ventilador va a comenzar a girar nuevamente. Ya, si ustedes notan algún detalle que no les gusta acá, bueno, aquí ya el Arduino ya lo desconectamos. El Arduino no está funcionando. Está funcionando el relé del termostato. Y cualquier detalle que ustedes vean aquí que no les gusta, lo más probable es que si me lo escriben en los comentarios, lo vamos a mejorar. De todas formas, yo ya tengo algunos detalles que tengo que cambiar, si es que necesito ocupar esto de manera seria. Ya tengo claro cuáles son los detalles que tengo que mejorar y cambiar. El más claro y el más evidente es el lugar donde está puesto el termómetro, la sonda del termómetro por dentro, que está pegada a la celda Peltier. Eso ya lo tengo claro, que lo tengo que retirar de ahí y lo tengo que colocar más al centro del cooler. Pero esto es solamente porque necesito saber si la celda está funcionando o no, con precisión. Así que lo vamos a dejar ahí. Ya deberíamos estar llegando al minuto. Va a volver a encenderse. Y cuando se encienda cortamos el video y volvemos dentro de 24 horas. Bueno amigos, ya estamos aquí entonces, un día después. Bueno, no pasaron las 24 horas. Son recién las 7 de la tarde. Así que en estricto rigor son 23 horas las que han transcurrido. Y a medianoche más o menos tuve que venir a bajarle la temperatura límite, porque llegaba muy fácilmente a los 10 grados. Así que se la bajamos hasta 3 grados. Lo pusimos ya al máximo de capacidad, porque no iba a llegar a los 0 grados. De hecho, no fue capaz en todas estas horas, no ha sido capaz de llegar menos de 4 grados. Con mucho esfuerzo está llegando a 4.4. Así que en este momento está bastante frío adentro. Si yo meto la mano, se siente el frío. Sin embargo, no son 5 grados los que hay acá adentro, ¿ya? Acá adentro no hay 5 grados. Recuerden que esa es la temperatura que está marcando la sonda del termómetro, que está pegada junto a la celda Peltier. Así que al fondo no hay 5 grados. Yo creo que están entre 10 y 12 grados más o menos. Aquí está el agua, la voy a probar, les digo al tiro. Muy bien, el agua está más o menos a unos 10 grados. El gel igualmente se siente frío, unos 7 grados podría estar el gel refrigerante, unos 7 grados sí.
y el agua está fresquita. No está así como, oh, qué frío, ni tampoco está la misma temperatura que aquí, pero sí yo les puedo decir que está entre unos 10 y 12 grados más o menos el interior del cooler. Así que, de que enfría. ¿Puede llegar a 0 grados? No puede llegar a 0 grados. Yo creo que podríamos hacer en el futuro podríamos hacer una prueba con una celda que funcione con 4 amperes y después ir subiendo con otra celda que funcione a 6 amperes y así sucesivamente. Pero con la celda de 2 amperes no es capaz de llegar a los 0 grados en este experimento en particular. Podríamos seguir haciendo más experimentos, sí, con otra celda, si es posible. Pero mientras tanto, solamente lo máximo que podemos bajar en la temperatura en el cooler son 4.4 grados. Si lo ponemos a prueba 24 horas, sirve y llega hasta 4.4 grados. Consejos para quienes quieran hacer una experiencia similar a esta y no caigan en un fraude ni una falsa ilusión. Ya, primero vamos a ir viendo, tienen que tener los disipadores bien apretados, no al punto de romper la celda Peltier, pero sí bien apretaditos. Colocar pasta disipadora. Los cables, el calibre de los cables no tiene que ser delgado, tiene que ser de la capacidad de amperes que ustedes vayan a colocar su celda Peltier. Cables de un grosor adecuado para la celda que ustedes vayan a ocupar. También calibrar el termómetro del termostato, no dejarlo con la temperatura que viene de fábrica. Colocar una fuente de poder el doble de amperaje de lo que vaya a ocupar su celda. Si su celda ocupa 4 amperes, usen una fuente de poder de 8 amperes, el doble de amperaje para que anden bien. Recuerden que tienen que ocupar también corriente para lo que es los ventiladores y corriente para el termostato. Nosotros en nuestro caso decidimos también colocar un regulador de voltaje para aumentar el voltaje y ver en qué voltaje tenía la mejor eficiencia la celda Peltier, dejándola en 12.3 grados. Así que ahí, o sea, en 12.3 voltios, perdón. También pueden colocar un regulador para hacer esa misma experiencia. Todos los sistemas, todo tiene que ir completamente hermético. No tiene que salir aire del cooler hacia afuera, ni entrar aire al interior del cooler. Separar bien lo que es el disipador frío del disipador caliente. Y también que los tornillos que están usando para apretar los coolers no se topen. Los tornillos del lado caliente no se topen con el lado frío. Yo creo que siguiendo todas esas indicaciones podrían ya comenzar a hacer una buena experiencia usando celdas Peltier. Pero si van a instalarlo así tal cual como sale el kit, como viene el kit de AliExpress, tal cual, yo creo que les va a ser complicado. Van a tener una temperatura baja unos cuantos minutos, pero nada más. Así que eso sería. Vamos a ver si hacemos otro video con otra celda Peltier un poquito más potente y qué resultados tenemos, pero eso yo creo que lo vamos a hacer más adelante porque hay que comprarla en ustedes saben, en AliExpress, y eso se demora. Todos estos componentes ustedes ya saben que están disponibles en nuestro sitio web para que ustedes mismos lo compren desde China a precio de fábrica en nanofaradio.com. Saludos a todos, que tengan una buena semana.